Bueno, tengan todos buenas tardes, jóvenes, para los que están pues de manera presencial y también tengan buenas tardes para los jóvenes que están pues de manera semipresencial. El video de este día es para los jóvenes de primer año de bachillerato y vamos a abarcar un poco acerca de lo que es el tema número 9 y el tema número 10, que habla sobre lo que es la ley de la termodinámica. Vamos a iniciar y vamos a empezar esta grabación, vea, para que todos ustedes puedan tener acceso a lo que es la grabación de la clase número 9 y número 10, que viene ya pues para el examen primero de lo que es el segundo periodo. Vamos a empezar por presentar la pantalla y pues vamos a iniciar ya en este momento con ese momento. Vamos a presentar lo que es ya la clase número 9. En este caso hablamos de lo que es la primera ley de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son básicamente importantes porque hablan de procesos, presión, volumen y temperatura. Podemos ver ya en lo que es la pantalla de nuestra teléfono o nuestra computadora a lo que se refiere con respecto a la primera ley de la termodinámica. Fíjense de que podemos empezar comprendiendo que hay dos formas de que haya calor. Una de ellas es si usted expone, por ejemplo, sus manos a una fuente natural de calor, en este caso sería una fogata o lo que es el sol, por ejemplo, pero también hay otra forma de compartir en ese caso lo que es ese calor y es cuando usted se frota lo que es las manos. La introducción pues les menciona esa situación. ¿Alguna vez te has frotado las manos para calentarlas? Si es así, habrás experimentado directamente la relación entre trabajo mecánico y energía térmica. La primera ley de la termodinámica, que es el tema principal de esta sesión, explica esta experiencia, aunque nos ocuparemos primordialmente del calor y del trabajo. La termodinámica es una ciencia muy amplia, por lo que introduciremos un poco a los gases ideales. Un gas ideal es un gas teórico, o sea, es un gas que no existe, pero que sí se utiliza para efectos de hacer lo que son todas las condiciones matemáticas en ese caso, y pues para que podamos tener con respecto a eso una buena interpretación de él. Vea, las características del gas ideal está constituido por partículas con masa muy pequeña, su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura, no existen fuerzas de atracción o repulsión, no existe colapso, sus moléculas ocupan siempre el mismo volumen. Vamos a hablar también de procesos de dilatación y compresión. La dilatación es el proceso en el cual las moléculas vibran mayormente o más fuertemente, por lo que necesitan mayor ampliación y al final esa ampliación va a hacer que un cuerpo tienda a dilatarse, o sea, a hacerse más grande. Cuando hablamos de hacerse más grande, no hablamos básicamente de que va a crecer 1 metro o medio metro, son algunos milímetros. Fenómenos de dilatación se pueden dar bastante. Por ejemplo, los rieles de un tren pueden estar dilatándose continuamente, por lo que siempre cada vez que se colocan se ponen de manera separada. La compresión es el proceso contrario. Cuando un cuerpo recibe frío bastante directo o de una vez súbito, al final las moléculas empiezan a vibrar con una menos amplitud y esa amplitud va a generar de que el cuerpo tienda a comprimirse. Las láminas de nuestras casas cuando hace demasiado calor se dilatan y por eso es que oímos que truenan. Igual en la madrugada cuando se viene una ráfaga de aire muy frío, las láminas pueden volver a tronar y al final pues se genera lo que es una compresión, o sea, ese tronido que se da es porque la lámina se está comprimiendo. La ley de los gases ideales es la clave para entender el comportamiento de un gas ideal.
y existen tres formas comunes de cambiar la presión que éste ejerce. La primera es cambiar el número de moléculas, o sea que a mayor número de moléculas aumenta lo que es la presión. Si usted tiene una vejiga y le está echando aire, cada bocanada de aire que usted le echa a la vejiga, pues va a generar mayor cantidad de moléculas al interior de la vejiga y al final pues va a generar que haya una presión mayor. La segunda es cambiar el volumen. Así la presión aumenta cuando disminuye el volumen del gas encerrado. ¿Qué quiere decir? La relación volumen y presión es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si el volumen aumenta, pues la presión va a disminuir. Si el volumen disminuye, pues la presión va a aumentar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, una vejiga, esa vejiga pues va a tener lo que es una presión. Le podemos hacer, por ejemplo, una presión con una mano y vamos a ver que el volumen de la vejiga tiende a hacerse más pequeño. Al hacerse más pequeño, pues genera mayor presión. Y la tercera es que la presión ejercida por un gas depende de su temperatura. Cuando se calienta un gas encerrado, aumenta la energía cinética de sus partículas, haciendo que ésta golpeen las paredes del recipiente a mayor rapidez y ocasione un aumento de la presión. Quiere decir de que si usted tiene una vejiga y esa vejiga es calentada por una fuente de calor natural, ya sea, por ejemplo, el sol o, por ejemplo, eh, una fogata, el interior de la vejiga lo que va a hacer es empezar a vibrar las moléculas con mayor cantidad, haciendo de que genere un aumento de presión. Entonces, esas tres condiciones son claves para entender lo que es la ley del gas ideal. Y eso pues se puede encerrar en eso que acabo de poner ahí en celeste. Lo que aparece arriba, acá, eso es la fórmula de la ley del gas ideal, que es P es igual a N por R por T sobre V, donde N es el número de moléculas. Un mol, por ejemplo, R es una constante que le vamos a llamar una constante de Boltzmann, la T es temperatura y la V es volumen. Las tres condiciones que habíamos mencionado anteriormente, acá donde estoy moviendo lo que es el cursor, vea ahí, esas seis condiciones pues se toman en cuenta en lo que es la ley del gas ideal. Y entonces, en ese caso, pues podríamos interpretar esa situación. La R, la R es una constante, tiene varios valores, entre ellos tiene, por ejemplo, 8.31 joules sobre mol Kelvin, 8.31 metros cúbicos por pascal mol Kelvin, 8.31 por 10 a la menos 3 kilojoule mol Kelvin y 8.205 por 10 a la menos 3 mol Kelvin. Quiere decir que estos valores son valores de la constante R que aparece en la ecuación. Lo más común de encontrar la ecuación del gas ideal es tomándola de esta manera. Vea, de esta manera. Vea, eso es lo más común. Es posible que encontremos la ecuación del gas ideal reordenada de la siguiente forma equivalente. Y así como se presenta en este pedacito que se ve celeste, es la forma más común en el que se presenta. Por ejemplo, es PV es igual a N por RT. Vea, o sea, la presión por el volumen, eso va a ser igual al número de moles por la constante de Boltzmann por la temperatura. Podemos observar que la presión del gas aumentará si el número de moles aumenta, eso ya lo mencionamos. Si hay mayor cantidad de número de moles, va a aumentar lo que es la presión. La temperatura del gas aumenta, también va a aumentar la presión, y si el volumen del gas disminuye, pues también va a aumentar lo que es la presión. Básicamente eso es lo que se da a entender en lo que es la ley del gas ideal, y pues a partir de eso se puede tomar en cuenta la condición. La ecuación anterior es una forma macroscópica, o sea, hablar de P, V, N, R, T, estamos hablando de una forma macroscópica, quiere decir que N, que es el número de moles, eso es algo que se puede utilizar o es algo que se puede básicamente como ver, ya se puede hablar del número de moles, se puede hablar de un mol de sal, se puede hablar de un mol de agua, y ya tenemos pues que eso es una cantidad equivalente
a el peso molecular que ellas pueden poseer. Entonces, hablamos de que la ecuación anterior es una ecuación macroscópica, ¿verdad? Intervienen cantidades que se pueden medir con equipos de laboratorio ordinarios como una balancita o una báscula, y en este caso lo que se puede medir es el número de moles. Vea, no obstante, es posible reescribir la ley en una forma microscópica en cuanto a lo que refiere específicamente al número de moléculas. Quiere decir que podemos reescribir otra ecuación, que en este caso la estoy señalando acá, que es PV es igual a N por K por T. P es la misma presión, V es el mismo volumen, pero cambia lo que es N, porque ahora tenemos N mayúscula. Y N mayúscula, pues, según lo que se lee en la agenda, es número de partículas. K sería otra constante, se llama constante de proporcionalidad, llamada constante de Boltzmann, y tiene un valor ya establecido que equivale a 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Coulomb. Y entonces, y tenemos lo que es la temperatura, en ese caso, que es la misma que aparece en la ecuación anterior. Quiere decir de que estamos hablando en el primer caso de una forma macroscópica y en el segundo caso estamos hablando de una forma microscópica. Ahí dice que N es el número de partículas del gas y K es una constante de proporcionalidad, que aquí aparece lo que es el valor. Vea, en química, un mol de una sustancia se define como la cantidad que contiene el número de Avogadro de moléculas, y ahí tenemos el valor del número de Avogadro. Sería, en este caso, Na, con esa letra se reconoce Na, y es 6.02 por 10 a la 23 moléculas sobre mol. Quiere decir, en ese caso, que si queremos nosotros encontrar el número de moléculas, basta con que conozcamos el número de moles y el número de Avogadro, y yo pues podría encontrar lo que es el número de moléculas o el equivalente de las otras dos. Podría hallar también el número de moles y podría hallar también lo que es el número de Avogadro. En este caso, esta es una constante, ya está existente. Vamos a hablar en este caso del ejemplo número 1. Ahí aparece en la agenda lo que es el ejemplo número 1. Lo vamos a trabajar en este momento. Dice ahí, los pulmones de una persona pueden contener entre ambos 8 litros de aire a 310 Kelvin, temperatura corporal promedio, y 101 aquí es kilopascales. Aquí hay un error desde el ministerio, ¿verdad? Que es kilopascal. Entonces a eso le vamos a llamar la presión atmosférica. Dado que el aire está constituido en un 21% por oxígeno, encuentre el número de moléculas de oxígeno en los pulmones de dicha persona. Y ahí tenemos la solución. 8 litros es el volumen. La temperatura Kelvin, aquí hay otro error, vea que es 310 Kelvin. Y la presión es, aquí ya está arreglado, de 101 kilopascales. Y le están pidiendo, según el ejercicio, número de moléculas. Acuérdese que la primera era para usar el número de moles y la segunda es para encontrar el número de moléculas. O sea, nos están pidiendo en ese caso N. Vamos a despejar entonces N de la ecuación del gas ideal y vamos luego a sustituir lo que es los valores numéricos para encontrar el número de moléculas de gas. ¿Cuál ecuación vamos a ocupar? Vamos a ocupar la ecuación número 2, la que incluye N, que sería el número de moléculas, y la que incluye K, que sería la constante de Boltzmann. Vea que tiene ya un valor específico. Como quiero encontrar N, pues N con K y con T están multiplicando, entonces K y T van a pasar a dividir y al final me va a quedar que el número de moléculas va a ser igual a la presión, ¿vea? Por el volumen entre la constante por lo que es la temperatura. Y lo que hacemos es nada más sustituir. Tomar en cuenta este valor del volumen, 8 litros, vea,
8 litros equivale a 8 por 10 a la menos 3 metro cúbico, tomando en cuenta que un litro equivale a 10 a la menos 3 metro cúbico. Entonces, al final se ocupa ese valor de 8 por 10 a la menos 3. También 101 kilopascales queda establecido como 1.01 por 10 a las 5 pascales. Y ese es el valor que se pondría ya en la solución. Vean acá, queda N. N va a ser igual a P por V sobre K sobre T. P está acá, es la presión. Vamos a poner ya no 101 kilopascales, sino que vamos a poner 1.01 por 10 a la 5, en ese caso, pascales por el volumen. El volumen dijimos que lo íbamos a expresar en metros cúbicos, ahí está arriba, y entonces queda expresada como 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entre la K para Joules Kelvin es equivalente a 1.38 por 10 a la menos 23. Eso está acá establecido. Esta es, miren, la K que vamos a utilizar, que es de 1.38 por 10 a la menos 23, y es la que aparece en este caso, 1.38 por 10 a la 23 joules sobre Kelvin, y la temperatura que sería en ese caso de 310. Agarramos este ejercicio y hacemos la operación en la calculadora, ¿verdad? Podemos utilizar la tecla de fracciones. Vea una teclita que tiene dos cuadritos y en medio una rayita entre los dos cuadros, y ahí pues va a poder encontrar usted lo que es ese valor. Cuando usted hace la operación, pues le va a salir que equivale el número de moléculas, o sea, N, equivale a 1.88 por 10 a la 23. Al eliminar todas las unidades que aparecen acá, le va a quedar a usted únicamente moléculas, que sería en ese caso pues la unidad que se va a utilizar. Tenemos 1.88 por 10 a la 23 moléculas en ese caso. Multiplicamos el número de partículas de gas por 0.21 porque nos están pidiendo la cantidad de moléculas de oxígeno. Y decíamos en el ejercicio que el oxígeno es el 21%. Quiere decir que el 21% del oxígeno es 0.21, por lo que la respuesta que nos dio equivalente a 1.88 por 10 a la 23 moléculas, en este caso va a ser multiplicado por 0.21, que sería el 21% del oxígeno que mencionábamos, y pues nos da lo que es un valor de 3.95 por 10 a la 22. Y ahí estaría ya lo que es la respuesta en ese caso. Vamos a pasar así rápidamente a lo que es el ejemplo número 2. Dice ahí, ¿cuántos moles de aire hay en un balón de básquetbol inflado? Ahí dice, suponiendo que la presión del balón es de 180 kilopascales, la temperatura es de 298 Kelvin y el diámetro del balón es exactamente 30 centímetros. Vamos a poner los datos. Vea que sería en este caso la solución. Tenemos acá la presión que equivale a 180 kilopascales, la temperatura que equivale a 298 y el diámetro que equivale a 30 centímetros, pero que estamos trabajándolo en metros, ¿verdad? Por lo que si se divide 30 centímetros entre 100 y me queda pues 0.3 metros en ese caso. Nos están pidiendo cuántos moles de aire, o sea, nos están pidiendo el valor de N en ese caso. Vea, ya esta ecuación vamos a ocupar la ecuación número 1, que sería la ecuación de la parte macroscópica, que es la ecuación primera, que era PV por R por T. Primeramente, como queremos nosotros ocupar PV por igual a N por R por T, y volumen no nos han dado. Sin embargo, pues nos dieron el diámetro del balón, y entonces podemos calcular el volumen del balón utilizando la fórmula para el volumen de una esfera. Entonces, el volumen de una esfera es 4 tercios por pi
por el radio elevado al cubo. Con esta ecuación del volumen de una esfera, pues podemos encontrar lo que es el volumen de este momento, de este caso. Agarramos y sustituimos y decimos 4/3 por pi, y eso multiplicado por el radio. Recuérdese que el 0.30 es el diámetro, y recuerde que el radio es la mitad del diámetro, por lo que hablamos en este caso de 0.15 metros, y eso elevado al cubo. Cuando metemos esto a la calculadora, que es 4/3 por pi por 0.15 metros al cubo, me da un valor del volumen del balón de 0.014 metros cúbicos. En ese caso, que nos da 0.014 metros cúbicos, estamos hablando que ese es el valor del volumen. Ya que sacamos el valor del volumen, pues ya tenemos todos los valores en ese caso. Vamos a hacer entonces el despeje de lo que es la fórmula macroscópica. Lo decíamos, vamos a despejar la forma macroscópica de la ley de los gases ideales y encontramos el número de moles. Vamos a partir de esta ecuación, que sería la ecuación PV es igual a N por R por T, en donde al final N va a ser igual a PV entre R sobre T. ¿Verdad? Va a ser igual a PV entre R sobre T. Y vamos a calcular ya el número de moles. P sería otra vez, si tenemos 180 kilopascales, eso lo podemos transformar a pascales colocando un exponente 5, o sea, 1.8 por 10 a la 5 pascales, multiplicado por el volumen, que es el que encontramos, vea, con la fórmula 4/3 pi radio cúbico, y sería por 0.014 metros cúbicos, y eso dividido entre R vamos a ocupar 8.31 joules sobre mol por Kelvin, por T, que sería en este caso 298. Si agarramos la calculadora y hacemos la operación de los cuadritos, la tecla del cuadrito con la rayita, podemos encontrar en este caso que podemos meter de una vez lo que es la ecuación, y al hacer la operación pues me queda que es equivalente a 1.02 mol. El Kelvin se va a eliminar con el Kelvin, el Joules se va a eliminar con el Newton metro cuadrado, vea, que de Pascal, y el metro cúbico, quedándome únicamente en este caso el mol, vea, que es la unidad de medida del número de moles. Bueno, pasando a la primera parte, que sería la parte de la ley de los gases ideales, vamos a entrar de lleno a lo que es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que habla de la energía interna de un sistema, que es la suma de las energías cinética y potencial. Usted sabe que al interior de una partícula vamos a tener siempre movimiento de moléculas. En un momento se habla de lo que es la energía cinética y la energía potencial, que son a la larga las que generan la temperatura en un cuerpo. Se encuentran dentro de él. No hay que confundir la temperatura con la energía interna, aunque ambas compartan la dependencia de la energía cinética de las partículas que forman una sustancia. Vamos a hablar entonces, en este caso, de la primera ley de la termodinámica. Ponen el ejemplo del clavo y el martillo. Si usted clava mucho lo que es el clavo, vea, con muchos golpes fuertes del martillo, va a llegar un momento en que si usted toca el clavo va a tener un calentamiento, o va a estar demasiado caliente en ese caso, vea. Por eso se va a generar calor, porque ha existido movimiento de la energía interna del cuerpo, o sea, de la energía cinética y la energía potencial. Y ahí lo dice. La figura lo dice: un clavo es incrustado en la madera al ser golpeado por un martillo. El clavo y la madera se calientan debido a la fuerza de fricción, y luego ceden energía en forma de calor hacia el entorno. O sea que el clavo en un principio se calienta, y luego pues lo que genera es un calor, desprendimiento de calor al ambiente, por lo que el clavo pues nuevamente vuelve a quedar en estado de temperatura inicial.
Al incrustar un clavo en un trozo de madera, dice acá, la temperatura de ambos incrementa porque realiza trabajo debido a la fricción entre ellos. Este trabajo incrementa la energía interna de los átomos de hierro en el clavo y de las moléculas en la madera. El incremento de la energía interna del clavo corresponde a un incremento en la temperatura de este, el cual es mayor que la temperatura del aire que le rodea. Como resultado, la energía es transferida en forma de calor desde el clavo hasta el aire que lo rodea. Cuando el clavo y el aire tienen la misma temperatura, cesa la transferencia de energía. Entonces estamos hablando que la primera ley, voy a bajar esto, que la primera ley de la termodinámica describe la relación entre el trabajo, el calor y la energía. Está representada en esa ecuación. Esa ecuación que usted está viendo en ese momento ahí es la ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Nos dice ahí que la primera ley de la termodinámica describe la relación entre el trabajo, el calor y la energía de un sistema. Relaciona el cambio de energía interna delta U de un sistema con el trabajo W efectuado por él y la energía calorífica transferida a o desde él. O sea que estamos hablando de un sistema en el cual existen transferencias de energía. Quiere decir que la primera ley de la termodinámica se conoce como la ley de la conservación de la energía y suele escribirse tal como aparece acá. Vea, se suele escribir como Q es igual a delta U, o sea, Q es calor, delta U es variación de energía y W es el trabajo. Acá dice, aquí lo explica, Q es el calor neto agregado o quitado a un sistema, delta U es el cambio de energía del sistema y W el trabajo efectuado por el sistema. En este caso hay que tomar en cuenta que para aplicar la primera ley de Newton hay que tomar en cuenta los signos, en ese caso, tanto el signo del calor o el signo de la diferencia de energía más el signo del trabajo. Nos vamos a saltar exactamente a los ejemplos. Ahí aparece lo que es el ejemplo número 3 y dice de la siguiente manera. Vamos a ocupar en este caso la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que es Q delta U más W. Dice ahí, un sistema al recibir un trabajo de 240 joules sufre una variación de su energía interna, que es igual a 95 joules. La pregunta es determinar la cantidad de calor que se transfiere en el proceso y si el sistema recibe o cede calor. Y aparece lo que es la figura. La solución le pide determinar la cantidad de calor. Por eso que lo que va a buscar usted es Q. Q es la interrogante. El trabajo es el que dice ahí en el ejercicio equivalente a 240 y la diferencia de energía es lo que dice ahí equivalente a 95 joules. Dice acá, utilizando la primera ley de la termodinámica, sustituimos los valores correspondientes cuidando los signos de las variables. La ecuación que vamos a utilizar es esta, la de Q, vea, que es igual a delta U más W. La diferencia de energía va a ser 95 más de fórmula y abrimos paréntesis y ponemos menos 240. ¿Por qué decidimos cambiar el signo del trabajo? Hay que tomar en cuenta una situación. La primera, el trabajo cuando es recibido, cuando un cuerpo recibe trabajo, entonces va a ser negativo. Y cuando un cuerpo realiza trabajo, va a ser positivo. Por ejemplo, si yo estoy parado y yo empujo una silla, yo estoy haciendo un trabajo, por lo que el trabajo sería positivo. Si yo estuviera parado y alguien me empuja, yo estaría entonces recibiendo trabajo porque recibí una fuerza y me generó lo que es un desplazamiento. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de un trabajo negativo. Entonces, que nos quede ya grabado aquí la claridad en ese aspecto. El signo negativo es cuando un cuerpo recibe
trabajo, y el signo positivo es cuando un cuerpo realiza trabajo. Quiere decir que al final va a ser 95 más menos, en ese caso menos, sería 95 menos 240, y nos va a quedar que el calor es igual a menos 145. Joules, menos 145. La pregunta es, ¿qué pasa si el calor es negativo? Al igual que el trabajo, vamos a hacer un pequeño análisis en este momento. En este caso, el trabajo W es negativo. Vea, el trabajo W es negativo, pues el sistema lo está recibiendo. Ahí está bien claro. Si lo realiza, o sea, si lo está haciendo, sería positivo. En base a la respuesta obtenida, podemos ver que el sistema está cediendo o perdiendo calor. Quiere decir que cuando un cuerpo pierda calor o ceda calor, va a ser negativo, tal como la respuesta que nos dio en ese caso. Cuando un cuerpo gane calor o absorba calor, va a ser positivo. Cuando un cuerpo, ojo, cede o pierde calor, queda frío. Y cuando un cuerpo gana o absorbe calor, va a ser, en ese caso, va a quedar caliente. Entonces ya quedamos establecidos que el calor negativo es que está perdiendo calor y el calor positivo que está ganando. Que el trabajo negativo es porque lo está recibiendo y el trabajo positivo es porque lo está realizando. Ya tendríamos en ese caso la interpretación de los signos. Luego tenemos un segundo ejemplo que dice, al trotar en la playa, un día realizas 4.3 por 10 a la 5 joules de trabajo y cedes 3.8 por 10 a la 5 joules de calor. ¿Cuál es el cambio de tu energía interna? Y el literal B, cuando dejas de trotar para caminar, cedes 1.2 por 10 a la 5 joules de calor y tu energía interna disminuye en 2.6 por 10 a la 5 joules de calor. ¿Cuánto trabajo realizas mientras caminas? Y ahí aparece pues la solución. Dice, el trabajo de la primera es 4.3 por 10 a la 5, ya está aquí, ¿verdad? El trabajo aquí está, miren, este es. El calor es menos 3.8 por 10 a la 5. ¿Por qué dejamos el trabajo con signo positivo y por qué dejamos el calor con signo negativo? Lo acabamos de decir hace un instante. En este caso el trabajo es positivo porque ahora el trabajo lo está realizando. Vea, lo está realizando el trabajo. En el anterior estaba recibiéndolo. Vea, ahora lo está realizando, por lo que es positivo. Y el calor es negativo porque dice ahí está cediendo 3.8 por 10 a la 5. ¿Y qué quedamos de decir en ese caso? Si se cede el calor es porque al final es negativo. Despejamos delta U porque nos están pidiendo la diferencia de energía de la fórmula de la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a sustituir los valores numéricos colocando correctamente los signos. Partimos de la fórmula de la primera ley de la termodinámica, que sería Q es igual a delta U más W, pero vamos a querer resolverlo en base a la delta U, o sea, en base a la energía interna. Por lo que el trabajo que está, en ese caso, está sumando, ¿vea? Va a pasar a restar con la Q. Al final, como el trabajo está sumando, pasa a restar, me va a quedar Q menos W. Y eso va a ser igual a delta U. Q menos W es igual a delta U. Entonces va a ser igual a Q. ¿Cuánto vale Q? Menos 3 por 10 a la 5 menos W, menos y el valor de W que es 4.3 por 10 a la 5. Cuando usted tiene esta operación sería menos 3.8 por 10 a la 5 menos 4.3 por 10 a la 5. Al hacer eso me da una suma con signo negativo y me queda que es menos 8.1 por 10 a la 5 joules.
¿Qué quiere decir que la energía interna sea negativa? En ese caso, cuando la energía interna es negativa, es porque está perdiendo energía. ¿Vea? Está perdiendo energía. Cuando un cuerpo o está perdiendo o está disminuyendo energía, si es negativo. Si es positivo, está ganando energía. ¿Vea? En ese caso. Por lo que en este caso vamos a asociar siempre el signo del calor, siempre va a quedar asociado con el símbolo de la diferencia de energía. ¿Por qué razón? Porque al perder calor, pues automáticamente se pierde energía y al ganar calor, por ejemplo, en los alimentos, pues automáticamente se gana energía. Si no, pues vea el ejemplo de que alguien va a correr. Si usted está sentado y le toca ir a jugar fútbol, por ejemplo, va a empezar a sudar, a liberar calor, a ceder calor al ambiente, y a medida que usted cede calor al ambiente también, que es negativo, va a empezar a disminuir en su energía. Y como disminuye, pues también va a ser negativo. Luego de 2 horas de jugar, usted queda con poco calor interno, queda fresco, pero también con baja energía, pero le da hambre. Entonces, ¿qué hace usted? Se va a algún chalet o a la cocina y empieza a ingerir algún tipo de alimento, o sea, gana eh, pues energía, aumenta la energía y también aumenta lo que es el calor. En el caso del B, tenemos que el calor nuevamente es cedido. Vea como el calor es cedido, va a ser negativo, equivalente a 1.2 por 10 a la menos 5, o sea, menos 1.2 por 10 a la menos 5, porque ahí dice que la persona va trotando, pero trotando siempre va a tener ceder el calor. Y la energía, decía en el ejercicio, disminuye. Pues como disminuye, vamos a colocarle en ese caso también el signo negativo. Y en ese caso, pues tendríamos también un valor de menos 2.6 por 10 a la 5. Como nos piden que encontremos el trabajo, vean, nos piden que encontremos el trabajo, vamos a partir de la misma ecuación de la ley de la termodinámica, pero se va a despejar W. Despejamos W de la fórmula de la primera ley de la termodinámica, sustituimos los valores numéricos colocando correctamente los signos. Y en ese caso, pues, cuando usted despeja W, delta de energía está sumando con W, por eso pasa al lado de Q a restar. Y entonces me va a quedar que W va a ser igual a Q menos la delta de la energía. En ese caso tenemos que Q vale menos 1.2 por 10 a la 5 joules, menos de la fórmula, y como la diferencia de energía también es negativa, ponemos paréntesis y ponemos menos 2.6 por 10 a las 5 joules. Al final va a ser menos 1.2 por 10 a la 5 más 2.6 por 10 a la 5. Cuando hacemos la respectiva operación, pues nos queda que el trabajo es equivalente a 1.4 por 10 a la 5. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo sea negativo, quiere decir, positivo, perdón, quiere decir que él está realizando trabajo al ambiente. Bueno, de esta manera, pues terminamos lo que es la explicación de la agenda número 9. Ahorita voy a eliminar, bueno, la voy a cerrar y voy a colocarme en la agenda número 10. De esta manera, pues hacemos lo posible de hacer lo mayor explicación al respecto y usted puede pues adelantar o retrasar lo que es, en este caso, el video para luego pues establecerse en la parte donde tenga usted dudas. Abrimos nuevamente la clase número 10, que es de calorimetría.
Estamos esperando que cargue. Como les digo, en este caso, lo que es la termodinámica es como básica e importante y la interpretación que se puede tener en este caso. Vamos a hablar de la calorimetría. Es básicamente la continuación de lo que es la primera ley de la termodinámica que acabamos de ver pues anteriormente. Vamos a saltar a los procesos termodinámicos. Lean, por favor, esto lo pueden leer y se puede interpretar. Vamos a hablar de los procesos termodinámicos. En el caso, se puede hablar de procesos reversibles y de procesos irreversibles, ¿verdad? Los procesos irreversibles y los reversibles siempre llegan al sistema inicial, pero no toma en cuenta en ese caso lo que es una interpretación del camino en el que se sigue. Pero vamos a entrar directamente a los procesos termodinámicos. Los procesos termodinámicos son 4. Entre ellos tenemos el proceso isotérmico. Iso significa igual y térmico, temperatura. O sea, estamos hablando de igual temperatura. Y entonces nos dice así, el proceso isotérmico es un proceso en el que la temperatura del sistema permanece constante. Esta característica indica que no hay cambio de energía, vea, no hay cambio de energía del sistema y entonces en ese caso estaríamos hablando de lo que es un cambio, no hay cambio de energía, por lo que delta U va a ser igual a 0. Si usted recuerda la ecuación que acabamos de ver de la primera ley de la termodinámica, era delta Q o Q es igual a delta U más W. Pero en un proceso isotérmico, la temperatura permanece constante y al permanecer constante la temperatura, entonces delta U va a ser 0. Por lo que de la primera ley de la termodinámica vamos a eliminar lo que es constante, en ese caso delta U, por lo que delta Q va a ser igual a delta W. Quiere decir que en un proceso isotérmico, delta Q es igual a delta W. No tenemos lo que es la energía, ¿verdad? Y en ese caso no tenemos la energía porque la energía es 0, aquí está, miren, y eso es porque permanece constante. Quiere decir que este trabajo se puede calcular con esta otra ecuación. Con esta, miren, dice, se calculará el trabajo para un gas ideal que se expande isotérmicamente desde el estado inicial al estado final, como se muestra en el gráfico de la figura. Pero ahí está la ecuación. La isoterma es una curva hiperbólica de ecuación PV constante. El trabajo realizado por el gas se puede calcular con esta ecuación, la que estoy señalando en ese momento. ¿Qué significa esa ecuación? Es N por R por T por logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. N es el número de moles, R es una constante, T es la temperatura, Ln es en la calculadora, pues le va a aparecer una tecla que se llama logaritmo natural y esa vamos a apretar cuando querramos hacer lo que es la operación. Y logaritmo natural, abrimos paréntesis y sería el voltaje 2 entre el voltaje 1. Y eso nos serviría para encontrar el trabajo. Y al encontrar trabajo, pues ese mismo valor es el valor del calor. Porque el calor y el trabajo, pues en este caso, serían exactamente los mismos. El segundo proceso que se va a tomar en cuenta es el proceso isobárico. Iso significa igual y bárico o bar significa presión, o por lo menos es una unidad de la presión. Dice, este es un proceso en el que la presión permanece constante. Por lo tanto, al proporcionarle calor al gas, se le aplica la primera ley de la termodinámica, lo que permitiría ver qué sucede con la energía interna y el trabajo. Quiere decir que en este caso el trabajo va a ser presión por una diferencia de volúmenes realizado por el sistema si se mantiene la presión constante. Pero como existe un cambio en el volumen, hay trabajo. Quiere decir que si usted tiene una vejiga
y esa vejiga la presiona hacia adentro, esa presión va a generarse por una fuerza y esa fuerza va a generar un desplazamiento hacia adentro. ¿Y eso qué es? Es trabajo. Por lo que el trabajo va a ser presión por una delta de volumen. Y entonces la ecuación de la primera ley de la termodinámica queda establecida de esa manera. Delta Q, que es lo básico y lo normal, eso va a ser igual a delta U, que sería la diferencia de energía, y va a ser igual a lo que es P por delta V. O sea, en lugar de poner trabajo para cumplir lo que es la primera ley de la termodinámica, vamos a poner lo que es el equivalente al trabajo, en este caso, que sería la presión, y esa presión generando una diferencia de volúmenes en ese caso. Sería el proceso isobárico. Podemos ocupar esta ecuación para encontrar el trabajo. Nos vamos a ir a la tercera, que sería el proceso isocórico o el proceso isovolumétrico. Este es un proceso en el cual el volumen del sistema permanece constante. Ojo con eso, isovolumétrico, iso igual volumétrico de volumen, por lo que el sistema se mantiene a el mismo volumen. Este es un proceso en el cual el volumen del sistema permanece constante, es decir, es un proceso en el cual el trabajo realizado por o sobre el sistema es cero. Entonces, al aplicar la primera ley de la termodinámica, vamos a eliminar el trabajo. ¿Por qué el trabajo es cero? Puesto que el volumen no varía, no hay una fuerza que genere un desplazamiento. Una vejiga va a estar al mismo volumen, entonces la vejiga no se va a ampliar ni se va a comprimir. Entonces, al no ampliarse o al no comprimirse, no va a haber lo que es un desplazamiento. Y acuérdense que una de las condiciones del trabajo es el desplazamiento generado por una fuerza, ¿verdad? Entonces, como no hay desplazamiento, por ende, no va a haber trabajo. Y al final, en ese caso, al final, delta Q va a ser igual a delta U, porque era más W, pero como no hay trabajo, pues queda reducido a esa cantidad. ¿Verdad? Sería solamente delta Q es igual a la energía interna. Y por último, vamos a hablar del proceso adiabático. El proceso adiabático es un proceso en el que el sistema no gana ni pierde calor, es decir, delta Q es igual a cero. Entonces, en este caso, agarramos lo que es la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que es Q es igual a delta U más W, pero vamos a eliminar Q, vea, porque Q es igual a cero. Al eliminar Q, vea, nos va a quedar esta condición. Q es igual a delta U más delta W, pero W pasa de sumar a restar y me queda la siguiente expresión esta, que sería delta U es igual a menos delta W. El proceso adiabático es un proceso en el que no hay pérdida ni ganancia de calor. El calor se mantiene constante y se habla de aislantes térmicos. Uno de los aislantes térmicos o un ejemplo de este proceso adiabático podría ser los termos, ¿verdad? Los termos pueden almacenar agua y esa agua pues que puede generar un buen tiempo, mantenerse a ese tipo de temperatura porque las paredes son adiabáticas, o sea, no permiten que pase el calor a través de él, ¿verdad? Y hace que se mantenga constante. Al no perderse, el calor no va a variar y va a ser constante. Vamos a ver los ejemplos. El ejemplo número 1, en este caso el ejemplo número 1 es muy similar, bueno, es similar a los ejercicios de la clase anterior, de la que vimos al principio. Y lo pone, bueno, en la guía del Mineducit viene el ejercicio para que usted pues se recuerde cómo era que hacía los ejercicios de la primera ley de la
termodinámica. En ese caso, dice así. En cierto proceso son suministrados 33 kilojoules de calor a un sistema mientras este efectúa un trabajo de 6 kilojoules. En cambio, ¿en cuánto cambió la energía interna del sistema durante dicho proceso? Vamos a poner los valores. El calor es 33 kilojoules. El trabajo es 6 kilojoules y nos pide delta energía. El calor va a ser positivo porque dice en cierto proceso son suministrados. O sea, en el proceso o el sistema está recibiendo calor. O sea, le están suministrando calor. Por lo que el calor es positivo. Acuérdense, el calor absorbido o recibido o administrado, suministrado es positivo y el calor suelto, cedido es negativo. Por lo que como este es absorbido es, en este caso, positivo. El trabajo dice mientras este efectúa un trabajo. Como es mientras este efectúa un trabajo, o sea, lo está realizando. Al realizarlo, también es positivo. Ahí estaría. Delta U. Utilizando la primera ley de la termodinámica, obtenemos, aquí está otra vez, recordando lo que es la primera ley de la termodinámica, que ahí está delta Q es igual a delta U más delta W. Pero como quiere delta U, pues delta W pasa a restar con delta Q, ¿vea? Y me queda delta Q menos delta W. ¿Vea? Eso va a ser equivalente a delta U. Luego de que tengamos lo que es esta expresión, sustituimos. Delta Q va a ser 33 positivo menos de la fórmula delta W, que sería 6. Por eso que al final es 33 menos 6. Y nos da que delta U es 27. El hecho de que sea positivo quiere decir de que está también ganando energía, ¿verdad? Está ganando energía porque está ganando calor. Y ya dijimos de que eso era así. El ejemplo 2 dice, calcular el trabajo realizado por un mol de un gas ideal que se mantiene a 0 grados Celsius en una expansión de 3 litros a 10 litros. Y le preguntan cuál es el calor, el valor del calor en dicho proceso. Y preguntan si es absorbido o cedido. Vamos a poner temperatura 0 Celsius. Pero para estos casos se ocupa la temperatura en Kelvin. Y anteriormente pues había mencionado que la temperatura se va a tomar a partir de las escalas de temperatura que habíamos visto en clases anteriores. Por lo que 0 Celsius equivale a 273 Kelvin. Tenemos delta V, que sería el volumen 2 menos el volumen 1, 7. Y tenemos el número de moles, que ahí dice calcular el trabajo realizado por un mol. Vea, en ese caso estamos trabajando por un mol. Vea. Y R, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, estamos hablando de 8.31 joules sobre mol Kelvin. Como este ejemplo genera o es generado por un proceso isotérmico, porque aquí dice se mantiene a 0 grados Celsius, se mantiene a 0 grados Celsius, o sea, está a la misma temperatura, por lo que es un proceso isotérmico. Y entonces nos piden el trabajo. Y entonces ocupamos, dice aquí, como la expansión es isotérmica, el cálculo del trabajo es directo. Así que reemplazamos los datos en la ecuación y vamos a agarrar la ecuación del proceso isotérmico, que sería W es igual a N por R por T por logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1.
¿verdad? En ese caso, W va a ser igual a N. N es un mol, ¿verdad? Multiplicado por R. R es 8.31 joules sobre mol Kelvin. T sería 273 Kelvin. Y Ln, que sería la tecla del logaritmo natural entre el volumen 2 y el volumen 1, o sea, entre 10 y 3. Si usted mete esto de un solo en la calculadora, va a ser 1 por 8.31 por 273 por, aprieta la tecla logaritmo natural, abre paréntesis, pone 10 en el numerador, 3 en el denominador y le da igual. Y le va a dar exactamente este valor de 2731.4 joules. El calor tiene el mismo valor, como le preguntan aquí cuál es el calor. Este es el trabajo, pero acuérdense que en un proceso isotérmico Q es igual a W. Vea, en ese caso, como Q es igual a W, entonces decimos que el calor va a tener exactamente el mismo valor. Vea, o sea, va a valer 2731, ¿verdad? Y es absorbido por el sistema. ¿Por qué decimos que es absorbido por el sistema? Porque estamos hablando de que el calor es positivo. Al ser positivo, entonces en ese caso estamos trabajando lo que es el calor negativo. En ese caso, vea, en el caso de la energía interna, su valor es 0, ya que la temperatura no varía. En ese caso, vea, sería eso lo que se debe de interpretar. Seguimos con el ejemplo número 3. Dice, un gas se dilata a una presión constante de 0.8 atmósferas, de 2 litros a 9 litros. ¿Cuánto vale el trabajo que realiza el gas? En ese caso, hablamos de cuánto vale el trabajo que realiza el gas. Acá dice que es una presión constante. Quiere decir de que estamos hablando del proceso isobárico y lo que le están pidiendo a ustedes es el trabajo. El trabajo en este caso sería, según la ecuación, aquí está, W es igual a P por delta V, ¿verdad? Donde P es 0.8 atmósferas por delta V, que sería restar 9 menos 2, nos llega a 7 y multiplicamos 0.8 atmósferas por 7 y nos da pues que 0.8 por 7 es 5.6 atmósferas por litro. Vea, se ocupa la fórmula del trabajo del proceso isobárico, porque ahí mismo le dice que la presión está permaneciendo constante en ese caso. Podemos expresar esta respuesta de 5.6 atmósferas por litro, la podemos expresar en joules, por lo que hacemos esta conversión que aparece acá, ¿verdad? Vamos a multiplicar 5.6 atmósferas por 1.013 por 10 a la 5. Tomamos en cuenta que una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5, esa es la conversión. Y también ya dije anteriormente que un litro equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, si usted multiplicar 5.6 por 1.013 por 10 a la menos 3, le da que es equivalente a 567 joules, ¿verdad? En ese caso, para ir pues ya finalizando lo que es la agenda número 10, son larguísimas las clases, pero igual podemos trabajarlas de una manera clara y ordenada, ayudándose de este video para que podamos trabajarlo de esa manera. Lo último que se va a mencionar es la energía interna y lo que es la capacidad calorífica. Aquí nuevamente le hablan de que la temperatura es la cantidad de energía térmica que contiene una sustancia en virtud de los movimientos de sus átomos y moléculas, mientras que calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura entre ellos. Vamos a agregar nuevamente una nueva unidad de medida al calor, que sería en este caso la kilocaloría. Lean por favor todo esto, lean e interpreten. Y la más común de la kilocaloría es la caloría, ¿verdad? Diariamente debemos de ingerir alrededor de 2000 calorías. Lo que hay que hablar en este caso es de la capacidad calorífica.
La capacidad calorífica de un cuerpo se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 1 °C su temperatura. Esta es la ecuación de la capacidad calorífica, que sería Q sobre delta T. C es capacidad calorífica, Q es calor y delta T es lo que es la variación de temperatura. Las unidades del sistema internacional de la capacidad calorífica son el Joule sobre Kelvin, pero también se puede usar Joule sobre grados Celsius o caloría sobre grados Celsius. En este caso, vamos a hacer el ejemplo número 4, utilizando lo que es la ecuación de la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es qué tanto un cuerpo se puede calentar de rápido o qué tanto un cuerpo se puede calentar de lento. Así como se calienta de rápido, un cuerpo se puede enfriar rápidamente, así como un cuerpo se calienta de despacio, así se puede enfriar de despacio. Un metal se calienta rápido, pero así también se enfría. El cemento, por ejemplo, se calienta lento, pero así se enfría lentamente. Un pan tostado se va a calentar rapidito, pero rápido se va a enfriar. No así, por ejemplo, una papa horneada que va a calentarse lentamente, pero al interior va a permanecer bastante tiempo con una temperatura elevada. Dice el ejemplo 4, determine la capacidad calorífica de una sustancia que necesita 87 calorías para cambiar su temperatura de 50 grados Celsius a 80 grados Celsius. Vamos a poner los datos. La Q sería 87 calorías, que es la cantidad de calor. La temperatura 1 sería 50 grados Celsius y la temperatura 2 serían 80 grados Celsius. Si sustituimos esto en la ecuación de la capacidad calorífica, vamos a tener que C es igual a Q sobre delta T y Q es 87 calorías y delta T sería 80 menos 50. Si hacemos esta división 87 entre 30, sería en este caso, nos va a dar que la capacidad calorífica es de 2.9 calorías sobre grados Celsius. Esta unidad sí se puede ocupar, lo mencionábamos anteriormente. Y para terminar tenemos lo que es la capacidad calorífica específica. Es la capacidad que tiene en específico cualquier material para calentarse. Para la C, que es capacidad calorífica o calor específico, ya hay tablas que pueden mencionar el calor específico de cada material. Por ejemplo, agua, oro, plata, cobre, mercurio, benceno, cualquier tipo de esos casos. Las unidades del calor específico son Joule sobre kilogramo grado Kelvin o caloría gramo sobre grado Celsius. El ejemplo 5 nos dice cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 250 gramos de agua de 20 grados Celsius a 35 grados Celsius. Tenemos la masa, esa va a ser la diferencia entre la ecuación anterior, la existencia de la masa, 250 gramos, la temperatura 1 va a ser 20, la temperatura 2 va a ser 35, el calor específico va a ser 1 caloría a grados Celsius, esto es el calor específico del agua. Acá dice agua, entonces sería el calor específico del agua en ese caso. Ocupamos la ecuación C es igual a Q sobre M sobre delta T por delta T, pero me piden calor Q, por lo que despejo M y delta T está dividiendo, va a pasar a multiplicar y me queda que el calor es M por C por delta T. La Q va a ser M, que es 250, por C, que vale 1 caloría sobre grado por Celsius, por delta T, que sería 35 menos 20. Si hacemos esta operación, pues tenemos el valor de 3.75 por 10 al cubo en calorías. Si eliminamos los gramos con gramos, Celsius con Celsius, y lo que me queda es calorías. Bueno, de esta manera, pues hacemos la finalización de la clase 9 y de la clase 10. Vamos a dejar de compartir. Me quedo con las palabras finales y dejo lo que es la grabación ya en este caso. ¿Verdad? Vamos a dejar de compartir y pues en este momento vamos a hacer una finalización de lo que es la clase del día de hoy. De esta manera, jóvenes,
quedamos terminados con la clase y pues cuídense cada uno de ustedes. Bendiciones en cada casa, en cada hogar y échenle ganas al estudio. Voy a detener la grabación y con eso pues terminamos lo que es la jornada del día de hoy. Espero que compartan el video con otra gente para que les sirva a otra gente. Y pues bendiciones y hasta la próxima. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes.